Hace unos cuantos días terminó lo que ha sido la Semana Santa 2026. Y a nivel mundial, y de esto hay información muy bien contada, se ha dado un fenómeno en países como Francia o Estados Unidos, donde ha aumentado el número de adultos que pidieron bautizarse precisamente en esta Semana Santa que acaba de concluir. O sea que es un hecho sostenido que en diferentes partes del mundo está surgiendo una generación en la que muchos vuelven a la fe o la descubren por primera vez. Y obviamente esto también se nota en eventos masivos, como por ejemplo la icónica Semana Santa de Sevilla y desde luego de otras partes de España, donde hay un número considerable de jóvenes que dan esos días, esas horas, precisamente para los oficios que tienen que ver con la fe de la iglesia, ¿no? Y yo creo que todo esto que también vemos a nivel de redes sociales, influencers, es algo bueno. ¿Por qué? Porque lo he dicho en otro momento. La sociedad actual se ha cansado de ese modelo de sociedad sin Dios que prometió muchas cosas y que al final no cumplió ninguna. Es lógico, no solo de parte de la generación Z, sino de otras generaciones, que frente a un mundo sin Dios que anunciaba Nietzsche, pero que no nos ha dejado propiamente avances, sino más bien un retroceso en la gestión de las emociones, en la búsqueda del sentido, pues es lógico que las personas estén buscando respuestas nuevas. Hay mayor búsqueda. Eso es una realidad, como digo, sostenida. Y de entrada, yo lo veo como algo bueno. Yo incluso desde antes que hubiera esta oleada de personas que están regresando a la fe, yo siempre me he considerado una persona optimista y creo que no debemos caer en una subcultura de la sospecha frente a logros que se están dando a nivel mundial. Lo que sí me parece importante es evitar que esto se reduzca a una moda. ¿Por qué? Porque las modas tienen algo en común. Así como llegan, se van. Entonces, si la fe se acomoda como una moda, pues quiere decir que así como llegó, se irá. Y eso lógicamente no se sostiene. No puede ser. La fe requiere ser atemporal. Es verdad que hay momentos de la historia donde el contexto cultural, como ahora, le puede llegar a resultar más favorable. Eso pues son cuestiones externas que no las controlamos nosotros y pues como siempre digo, si el viento sopla a favor, no nos vamos a pelear con eso. Pero sí debemos de tomar la precaución, la historia nos los ha enseñado, de no perder de vista la relación entre calidad y cantidad. Como siempre digo, si hay las dos, excelente. Pero si por alguna razón tuviéramos que optar entre una y otra, pues siempre es importante la calidad. Multitudes que se acercan sin haber interiorizado la fe no son garantía de que la iglesia puede ir a mejor. En cambio, si hablamos de multitudes, pero esas multitudes han interiorizado la fe, entonces claramente podemos tener la certeza de que vamos avanzando en la puesta en práctica de lo que Jesús vino a enseñar, porque al final de cuentas lo importante es practicarlo. De manera que todo este preámbulo un poco largo que les acabo de comentar me lleva al título de este espacio, lo que no hay que olvidar ahora que muchos vuelven a la fe. Primero, es una buena noticia, hay un despertar, hay una mayor conciencia, ya no lo vivimos de una forma complejada. Yo me acuerdo hace años cómo salir hablando de Dios en un espacio público no era nada fácil. Hoy es algo habitual. Se ha superado ese sector o esa época un tanto cuanto acomplejada. Y creo que es bueno porque además, y digo, yo nunca puedo olvidarme del hecho de ser abogado, pues es una garantía de libertad religiosa en muchos lados. Todavía falta en otros, pero el hecho de que se pueda hablar
públicamente sobre Dios y que no haya consecuencias, pues me parece que en materia de derechos humanos es una muy buena noticia. Sin embargo, y aunque no soy defensor de la cultura de la sospecha, sí me gusta ser un poco escéptico, ¿sí? Y establecer algunas precauciones para que la fe no sea una moda, sino algo verdaderamente más allá de que, como todo el mundo lo está comenzando a hacer, otros lo estén haciendo. Y me parece que para garantizar que este boom no se vuelva una cuestión ideológica, me parece que para garantizar que este boom no se vuelva una cuestión de postureo, como dicen con toda razón en España, me parece importante que para que este boom no se vuelva una especie de filiación política, es muy importante que este despertar se acompañe de tres ingredientes o de tres filtros, sin los cuales me parece que no sería realista este despertar. Y esos tres filtros, que más que filtros yo le llamaría ingredientes de un católico de verdad, de un católico cuya fe sea de mayoría de edad, porque a veces nos sucede que a lo mejor biológicamente tenemos 35, 40 años, pero nuestra fe sigue siendo de alguien de 5. Y si fuera en cuestión de sencillez y de confianza, está bien, pero no me refiero a ese aspecto, me refiero a una inmadurez brutal que pasa factura. De manera que, para que este despertar no sea un viento que sopla sobre un velero sin dirección y por el contrario se vuelva un viento con buen timón, hay que cuidar en este despertar tres aspectos fundamentales, que son la oración, la formación, todo lo que tiene que ver con cultura religiosa, filosofía y teología específicamente, y la acción social, pero no como activismo, sino como apostolado, es decir, el contacto con la realidad. Y con dos tipos de realidades que el Papa Francisco en su momento explicó muy bien: las periferias geográficas y las periferias existenciales, que explicaré en un momento prácticamente más adelante. Si estamos viendo un despertar en la fe, que como digo, se nota en los influencers, se nota en la música, pues yo creo que eso es bueno, pero aquí hay algo importante. Para que eso no se vuelva un arranque meramente emocional, para que eso no se convierta en la efervescencia que normalmente uno siente cuando se va de misiones o cuando se va de retiro, sino que trascienda a lo que yo llamo el día después de las misiones, el día después del retiro, cuando vuelves a la normalidad. Para que eso no se diluya, se tienen que dar tres condiciones: oración, formación y acción social como apostolado. Empiezo por la primera. La oración, nos dice una de las grandes figuras, que por cierto nos puede ayudar bastante precisamente para que esta ola de nuevos católicos y también los que ya llevamos varios años podamos verdaderamente serlo, pues tenemos personajes de la talla de San Agustín. San Agustín define la oración como el encuentro entre la sed del hombre, la sed de la mujer y la sed de Dios, o sea, el encuentro de dos personas. Y qué importante es que, si ya nos hemos dado cuenta que la fe tiene algo que decirnos, algo que aportarnos, es clave que no nos quedemos en el dato. O sea, si yo identifiqué que el modelo actual de sociedad no está respondiendo a mis expectativas y que resulta que la iglesia, a la que en su momento pude haber creído como anticuada, es una realidad viva y tremendamente actual, no debo de quedarme únicamente en el ya sé que la iglesia tiene algo que decirme, sino empezar a vivirlo a título personal. Y la clave es tener momentos de oración, ¿sí? No es el caso que ahorita me ponga a explicar los diferentes tipos de oración, sino la oración como un espacio de preferencia diario que vamos haciendo en nuestra agenda para realmente entrar en contacto con Dios y que no seamos católicos solo de postureo, que no seamos católicos solo de nombre, o incluso de los que todo el día mandan reflexiones, pero que terminan por no vivir ninguna, sino que realmente haya ese contacto con Jesús.
ese encuentro entre la sed del ser humano y la sed de Dios, haciendo una paráfrasis de esta frase tan importante de San Agustín, porque Dios no es un dato, Dios es una persona con la que vamos entrando en contacto y el canal, las condiciones, el ambiente, para que eso sea posible es la oración. ¿Sí? De manera que Dios no sea un dato, sino una persona a la que vamos conociendo. Concepción Cabrera de Armida, una grande de la fe, decía que la oración se parece a las cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, y que es un ciclo que se repite. Y ella dice que hay que poner en juego estas cuatro estaciones, que quien realmente va cubriendo este primer elemento va a transitar por las tres. La primavera son esos momentos donde la oración se siente y se siente bien, donde te emocionas, donde sales con mucha energía, con mucho entusiasmo, y eso está bien, porque Dios se deja sentir. El verano sigue esa emoción inicial, pero ya va apareciendo aquellos aspectos de nuestra persona que tenemos que ir mejorando. En el otoño, bueno, pues el otoño es ese momento de transición entre el verano y el invierno. Entonces, en el otoño a lo mejor de 10 veces que haces oración, pues ya solo sientes mucha emoción en las primeras 5, pero de ahí se va mezclando con un poco de frialdad, un poco de no tener ganas, no siempre se tiene ganas de hacer oración, aunque igual hay que hacerla. Y luego viene el invierno, que es cuando dejas de sentir por completo a Dios, pero no porque se vaya, no porque te lo hayas inventado, sino porque no es un Dios tóxico que te quiere saturar de emociones, es un Dios que te da libertad, que te da espacio. No hay cosa más desesperante que una persona que no le dé espacio a los otros en cualquier tipo de relación. Pues Dios, que nos conoce y que nos quiere libres, también nos regala momentos que en Concepción Cabrera de Armida son de invierno, donde después de haberlo sentido tan intensamente, nos deja hacer una especie de digestión para ir asimilando lo que nos ha dicho en esos momentos de mayor intensidad, de mayor valor. Entonces, esto es muy importante. Si soy de subir muchos posts, si me tomo una selfie con una iglesia de fondo, pero a la primera que ya no siento a Dios, dejo la oración, pues entonces me estoy quedando en las apariencias y no estoy realmente volviendo a la fe o no estoy realmente consciente de lo que eso significa. Entonces, la oración es la clave, pero además una oración donde haya momentos de silencio, porque esa es otra. Muchas veces llamamos oración a todo menos a lo que realmente lo es. Entonces, también es importante ver cómo voy entendiendo lo que es la oración. Este es el primer elemento para que realmente tengamos personas que no solo despertaron a la fe, sino que además se van comprometiendo. Y es que vale la pena. Las cuatro estaciones de la oración es algo que te cambia la perspectiva, que te ayuda realmente a ser más feliz, pero no solo eso, también ayudar a que otros, en la medida de tus posibilidades y de tu aporte, también lo sean. Entonces, el primer elemento es, o el primer filtro, o la primera pregunta de seguridad es: ya te diste cuenta que lo de la iglesia tiene sentido, ya te diste cuenta que la misa una vez que la comprendes deja de ser aburrida y que te hable todo un universo, muy bien, pero ¿qué tanto estás conectándote con ese Dios cuyo mensaje te ha convencido? Entonces, esto es lo primero, porque si solo tenemos una fe nominal, sin oración se va a volver ideología y se nos va a echar a perder todo el asunto. El segundo elemento es la formación. No basta con creer en Dios. Por supuesto que el yo creo es el primer paso, pero no por creer inmediatamente vas a tener nociones de filosofía, no por creer inmediatamente vas a tener nociones de teología. Por supuesto, yo sé lo que algunos me van a decir. Puedo ser un gran católico aunque no estudie nada. Sí, es cierto, puedes llegar a serlo. Casos hemos tenido, pero cuando tienes la posibilidad de formarte y lo rechazas, ahí también estarías siendo incongruente con la fe que te pide esfuerzo, ahí también serías incongruente con la fe, que es lo contrario a la mediocridad. Entonces, si tienes la oportunidad de un curso de teología, de un buen libro, no te digo que hagamos una licenciatura, yo no he hecho licenciatura en esos temas, a lo mejor más adelante, me encantaría, pero de momento no, y por supuesto que no hablo desde ahí porque no es mi área, pero un libro de Ratzinger a nadie le viene mal, un libro de Edith Stein a nadie le viene mal,
unas nociones filosóficas de San Agustín, a nadie le viene mal. Entonces, qué importante es que nos formemos y que nos formemos tanto en el ámbito religioso como también en el ámbito civil. ¿Por qué? Porque no es el mismo efecto si yo me presento a un foro de televisión donde se va a discutir si Dios existe o no. No es lo mismo si solo sé de Dios que si además de Dios conozco algunos otros saberes, algunos otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el derecho, ciertos aspectos de la filosofía que se derivan. Es importante prepararnos porque si no, nos podemos quedar muy en la superficie, ¿no? Voy a poner un ejemplo y lo voy a decir con mucho respeto. Hay veces que, pues en las celebraciones a lo largo del año que hay en la iglesia, pues se bendice agua para que sea agua bendita, ¿no? Y luego ves a personas más preocupadas por abrir la tapa del envase que por estar atentos a las lecturas y al significado profundo. Eso no es que sean malas personas, claro que no, es falta de formación, porque si te preocupa más el envase que el sentido del agua referida al bautismo y otros aspectos de nuestra fe, no es que seas mala persona, pero te falta dar pasos en la formación. Cada uno acorde a sus circunstancias. Aquí no estamos para juzgar, pero sí se necesita una formación adecuada, porque el hecho de empezar a creer en automático no genera que conozcas aspectos como el catecismo. Esto es una obra en proceso y es muy importante que ofrezcamos a los que están llegando espacios de formación para no tener fanatismo, espacios de formación para no quedarnos en la superficie, espacios de formación para que no se vaya a volver esto una ideología cuando en realidad es un estilo de vida, porque ni siquiera es una escuela filosófica. O sea, las escuelas filosóficas católicas, como digámoslo así, el tomismo, la perspectiva de San Agustín, claro que nos ayudan y claro que son importantes y claro que tienen validez oficial, pero no porque esto sea un dato filosófico, sino porque la filosofía nos ayuda a hacernos las preguntas claves que nos ayuden a tomarnos la fe como algo sólido, pero que me permita dialogar, tomarnos la fe como algo sólido, pero que también me permita ser ciudadano, tomar la fe como algo sólido, pero que también me dé conciencia sobre la administración de los recursos. Entonces, la formación es muy importante porque no basta con decir yo creo, precisamente porque creo, estudio, precisamente porque creo, busco, precisamente porque creo y quiero proponer esto libremente a quien decida tomarlo, me tengo que preparar, porque el mundo cambia muy rápido y yo soy parte del mundo también. Entonces, la formación sería el segundo elemento para que este despertar, para que esta vuelta a la fe no se vuelva una cuestión meramente simbólica, sino que realmente trascienda al día a día. Y el cuarto punto de esta exposición, pero el tercer elemento de lo que hay que tener para que nuestra fe sea madura, es la acción social como apostolado. Cualquiera que estudie las palabras de Jesús verá que la Biblia nos habla de fe y obras, no solo de fe. Sí, la postura de los protestantes es que se salvan solo por la fe. Nuestra postura, la postura católica, es que nos salvamos, bueno, en primer lugar, porque Jesús da la vida por nosotros, eso lo entiende todos, también en eso los protestantes están de acuerdo con nosotros, pero en el caso nuestro no solo nos salvamos por la fe, nos salvamos por las obras también, porque si no nos quedaríamos en un marco teórico. Entonces, ya que hay oración, ya que hay formación, ¿cómo está tu contacto con la realidad? ¿Cuál está siendo tu aporte? Claro, todo mundo lo hará acorde a su edad. Una persona que tiene una enfermedad incapacitante no se le va a pedir que haga un apostolado. Su propia vida, su propio esfuerzo por tratar de sobrellevar una situación difícil es ya su apostolado, porque ya nos está enseñando a los demás, pero en condiciones donde sí es posible tener un proyecto o tener una acción, digamos, externa
me parece que es importante tenerla para que la fe no se desconecte de lo que sucede en las calles, para que no tengamos los reduccionismos que tanto daño han hecho en la historia. Y volvía yo a esta explicación del Papa Francisco, que también ha sido refrendada por el Papa León XIV, en esencia, ¿no? Y que es las periferias geográficas y las existenciales. Las periferias geográficas nos hace referencia a nuestro trabajo para erradicar la pobreza material, para ayudar a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y las periferias existenciales no necesariamente son de problemas económicos, son, como su nombre lo indica, de falta de sentido, que a lo mejor lo tienen todo desde el punto de vista económico, material, empleo, prestaciones laborales, pero que no encuentran razones para levantarse cada mañana. Es verdad que no podemos dedicarnos a todas las periferias porque solo tenemos una vida y un solo cuerpo. Y entonces cada uno, de acuerdo a su proceso, va a ser vinculado a un tipo de periferia. Pero en una u otra hay que hacer apostolado. ¿Por qué? Porque si no pasamos de la oración a las obras, si no pasamos de la formación a las obras, estamos cayendo en un reduccionismo que es fruto de una moda, y no porque la moda sea mala, pero no aplica en estos temas. Sí, puede ayudar, puede orientar, sin embargo, aquí lo relevante es que esa oración se traduzca en obras concretas. Si ya descubriste en la oración que lo tuyo es ser maestro porque quieres ayudar a quien no sabe, pues ahí está tu clase como aterrizaje concreto de esa oración. Y si te estás formando pensando en los maestros porque quieres ayudar a que las personas progresen, bueno, no estudias para ti mismo, no estudias en un plano egoísta, estudias para luego transmitirlo. Santo Tomás de Aquino repetió una frase que no es propiamente de él, pero sí de su época, que decía, contemplar y dar a otros, dar a los demás lo contemplado. Entonces, aquí la realidad es que tenemos que terminar en obras concretas para que no nos vayamos a volver personas artificiales con una escenografía católica. Y digo, la escenografía también es muy importante. Yo he sido un defensor de que la estética es necesaria a la hora de transmitir la fe. Por eso en el Renacimiento se invirtió tanto por parte de la Iglesia en las obras de arte, de que en aquel momento eran 6, ahora son 7, porque es necesario el arte para comunicar la fe. No hay ningún problema en ese sentido, pero sí que todo ese arte, toda esa profundidad, todo ese redescubrimiento de los signos que nos ayudan, sí, por ejemplo, los colores del calendario litúrgico, las fechas señaladas, nos sirva para traducirlo a obras concretas, de manera que no seamos católicos que solo hagamos misión en Semana Santa, sino que entendamos una misión permanente. Y misión permanente no es andar saturando a los demás con mensajes de madrugada de cadenas de oración. No, la misión es primero vivir todo esto y luego, claro, acorde a donde estemos, una cuestión más explícita de lo que creemos y de lo que nos ha ayudado. Entonces, creo que el gran reto es, en este momento, en ciertas partes del mundo, estamos viendo un viento favorable al cristianismo y en concreto al catolicismo. Hay un despertar, sobre todo en la generación Z, lo estamos viendo, está llegando muy bien, pero ese viento a favor hay que ponerle dirección, hay que ponerle un timón, porque si tú vas en un velero y no lo sabes guiar, pues el viento te puede arrastrar de la playa, de la costa y que tengas un accidente. En cambio, si lo vas manejando adecuadamente, es un impulso favorable. De manera que tenemos que ofrecer espacios de oración donde además haya silencio, profundidad, espacios de formación y el apostolado, las obras concretas que permitan que aquello que está sucediendo dentro de nosotros se traduzca en un salir de cada uno para que esto tenga su equilibrio, su integración y así realmente este viento a favor lleve, utilizando ya la imagen, a puerto seguro. Pues que esto nos vaya ayudando en este momento concreto de la historia a ir a los puntos concretos. Y con ello, la posibilidad, pues, de una iglesia que crece, pero también una iglesia que se toma muy en serio sus elementos constitutivos, que son la oración, la formación y, desde luego, las buenas obras.